que mi astucia confío en mi olfato, en vez de buscarle los tres pies al gato. Que la luna es con queso y la noche es una trampa, y aquí llegan los listos del barrio y aquí está mi banda. Que la luna es con queso y la noche es una trampa, y aquí está este pequeño ratón y aquí está mi comparsa. Y no te confundas conmigo, cuidado, a mí no es tan fácil casarme, que yo no soy una cobaya de laboratorio. Y un hámster obediente que está dando vueltas y vueltas y vueltas adentro de la misma rueda aburrida de un repertorio. Y como yo sé que hoy está y mañana no está, hay que aprovechar cada noche encendida. Si dicen que el gato tiene 7 vidas, yo tengo una sola y voy a vivirla, y vivir como a mí se me antoje vivirla. Yo no soy ratón de campo, que yo soy ratón de playa, y me viene muy grande la mar, pero no las murallas. Hay ciudades más remotas, ratoneras, ya de plata, que unas veces me acabo la vida, pero otras me gana. Que la luna es que son y la noche es una trampa, y aquí está entre la noche, y aquí está mi comparsa, y aquí está mi comparsa. Hay gato en corazón, y aquí está tu comparsa. Comenzamos la penúltima conferencia del Quinto Congreso Iberoamericano de Tunas, tras unas presentaciones de comparsas del Carnaval de Cádiz. Y en el día de hoy nos acompaña Adriana Meluco Orozco. Ella es psicóloga, tiene 3 especialidades y lo más importante es integrante, becada desde hace 26 años de la Tuna Femenina Javeriana de Bogotá. Ella era refractaria a presentar una conferencia. Sus múltiples obligaciones en sociedades internacionales de psicoanálisis, psicosomatología y psicología pues le reclama mucho tiempo. De verdad quiero agradecerle el esfuerzo que ha hecho ante el pesado que les habla para que echar un ratito y otro y otro y otro y a mediodía de hoy terminara la charla que va a darles a continuación. Realmente entendía que la visión de ella como psicóloga era muy importante para todo el colectivo de integrantes de las tunas universitarias y de las estudiantinas universitarias, amén de otras asociaciones, que les gusta la tuna. ¿Por qué? Pues muy facilito. Porque cada vez está más claro el origen del carnaval para con el fenómeno estudiantil que supone la tuna, y hemos difundido por diferentes vías charlas, conversatorios, congresos, artículos en revistas, artículos online, videos y hasta libros. El origen carnavalesco de nuestra tradición estudiantil que aún se encuentra en construcción. Pero nunca se había presentado un estudio sobre las características del carnaval. Consideraba que era muy importante, antes de que la mecha se le agotara, que ella pusiera su granito de arena, que solo una persona especializada en esos ámbitos de la mente humana que está ella puede aportar de una manera sólida, coherente, sustentada, documentada. Vamos a escuchar a continuación a Adriana Meluco Orozco, tuna honoraria de la Tuna Femenina Javeriana. Su tema, Carnaval,
el mundo al revés, ser estudiante y volverse tuno. Adelante, Adriana, cuando quieras. Bueno, muy buenos días a todos. De verdad que para mí es motivo de gran alegría estar hoy con personas tan especiales, muchas caras cercanas, conocidas, que de verdad me llenan de infinito cariño y placer estar el día de hoy aquí. Yo he preparado una charlita de un ratito en la que voy a hablarles del carnaval, como un fenómeno donde su característica más importante va a ser todo ese mundo que se va a girar una y otra vez de manera paradójica. En el año 94 yo escribí mi tesis de grado en psicología y escogí como tema de trabajo el carnaval. ¿Cómo llegué a este tema? Pues yo había entrado a la Tuna 2 años antes y con una de mis compañeras que también era de la Tuna nos preguntamos por dicha experiencia, como un fenómeno en que uno de los aspectos más importantes era su carácter lúdico. Investigando en el juego y en el juego adulto, nosotras encontramos que había muchas manifestaciones culturales que cumplían con los criterios de lo que era un juego, a la manera de lo que eran los juegos de los niños, y revisando manifestaciones culturales nos encontramos con el carnaval. A nosotras nos pareció muy interesante este tema, ya que hablar del carnaval era hablar de la identidad de un pueblo, de una forma de ser, de pensar, de vivir, y era adentrarse en un fenómeno cultural manifiesto para comprender el inconsciente colectivo. Y como lo dijo Félix, yo soy psicoanalista y pues por supuesto uno de mis grandes intereses ha sido conocer no solo los trasfondos de la mente, sino los trasfondos de las acciones en los entornos grupales. Mi sorpresa llegó con el tiempo cuando leyendo se mencionaba que la Tuna como agrupación surge al interior del carnaval. Y hoy mi propuesta es compartir con ustedes cómo llevamos muchos años buscando las raíces identitarias de la Tuna en el escolar de antaño y la universidad, y realmente la Tuna y mucha de su esencia se impregna por las funciones del carnaval, y esa comparsa de estudiantes imprimió a la misma su carácter, pero la reglamentación obedecía a las leyes impuestas por el tiempo de esta festividad. Se conservan algunas tradiciones y símbolos carnavalescos en la Tuna actual como recuerdo de dicho origen, ideas que han sido apuntadas por varios autores previos. Las comparsas de estudiantes salen del espacio, tiempo y normativa del carnaval y claramente con este cambio una parte de su identidad y funcionamiento se va a modificar, y es con todos estos hechos que varios autores vamos sosteniendo la teoría de que se suma todo y es lo que va a dar a un cambio de denominación de estudiantinas a tunas, a las que se integran por estudiantes verdaderos, intentando reforzar su carácter en una clara inversión de tipo paradojal. El nombre, como yo ya lo he mencionado en algunos otros encuentros desde la psicología, dice mucho de nosotros, de quiénes somos, de quién nos lo puso, de la sociedad, de la moda, de la historia y de la evolución de un pueblo. En ese sentido, Félix ha hecho un estudio muy interesante de cómo el nombre de Tuna a partir de 1788 y según el diccionario castellano con las voces de ciencia y arte y sus correspondientes en las tres lenguas francés, latina e italiana, se incluye como segunda acepción la idea de vida holgazana y vagabunda y vagamunda. Y se añade también el sinónimo de holgazanería. Y ya para 1853 es cuando aparece la primera referencia al estudiante en sus definiciones y se dice especialmente y de forma no exclusiva de los estudiantes que recorren las calles cantando y tocando y sacando para vivir o divertirse. Es muy interesante porque lo que nos va mostrando es como ya un funcionamiento social previo se va recogiendo en el lenguaje e ideas del grupo.
y van permeando, por supuesto, el pensamiento. Un tuno era un vagamundo, un vagabundo, un andariego que pedía. Y ese es su significado, cambiando el fin de pedir para muchas cosas o caridad o entretenimiento. Pasar de académicos a vagos en el momento histórico en el que se expulsa a la reina Isabel II, se instaura un régimen que protege el asociacionismo y donde la burguesía empieza a tener un papel fundamental y protagonista en la sociedad española, es sin duda un juego paradójico tan propio del momento de Carnestolendas. El pensamiento paradójico, para irnos adentrando en este fenómeno, es como las cosas que son, que no son, y al mismo tiempo son y no son. La paradoja, siempre se ha dicho, no se resuelve. La paradoja se acepta. Y como ya vimos, la idea de estudiantina también remite a la idea de grupos pues, que pedían. No todas las estudiantinas eran conformadas por escolares, pero las que sí lo eran piden con un pretexto benéfico. Y aquí hay una cosa muy interesante, y es que si pides para otro, es porque en teoría tú no necesitas. Aquí hay una diferencia jerárquica también en torno a la idea de la necesidad. Muchos de los académicos o estudiantes que van a la universidad son hijos de comerciantes y propietarios de tierras que se explotaban agrícolamente, con lo que son consideradas y se constituyen en la nueva burguesía. Los que estuvieron presentes en la conferencia pasada, recordamos todo lo que nos explicó Tony al respecto. Y se constituiría pues en esa nueva clase social. Y hay referencias muy interesantes que ya les contará Félix la próxima semana, de cómo se va a recoger en la prensa entre más o menos 1838 y 1868 la idea de estudiantes pidiendo como tunos. Fíjense que la idea era, no es un sí, sino un cómo sí. Vamos a adentrarnos un poco en este fenómeno y los voy a llevar a conocer esta fiesta, un poco de su historia, de sus características y algo de las estudiantinas en el mundo de las comparsas de carnaval. Voy a hablarles de los rituales, de la crítica social en los juegos de inversión y del disfraz máscara como personificación lúdica, cómica y de ocultamiento. Todos estos aspectos están vinculados en un solo acontecimiento donde todo lo anterior se va a dar de una forma simultánea. Yo voy a hacer énfasis en el periodo en el que el carnaval se libera y se convierte en España en una fiesta anual, tomando como corte temporal el carnaval de pasada la mitad del siglo XIX y comienzos del XX en España, es decir, entre 1868 y 1900, que es el periodo inmediatamente posterior al reinado de Isabel II. Vayan mirando las fotitos, que en todas hay detallitos y pequeñas curiosidades de las que si quieres después conversamos. Como anota Julio Carlos Baroja en su libro El Carnaval, este es uno de los autores importantes que ha escrito sobre el tema. Efectuar pues un análisis de las costumbres del carnaval significa adentrarse en la conciencia o subconsciencia, yo diría inconsciente, de muchos siglos, porque semejantes costumbres se han repetido año tras año aquí y allá. Y el interés en este evento surge al descubrir cómo es una de las experiencias culturales más antiguas y frecuentes en un sinnúmero de pueblos. Periódicamente el carnaval convoca y reúne a los individuos en torno a una vivencia que resulta compartida y se convierte en un ritual para el pueblo que lo realiza. Entonces, fíjense, por ejemplo, este grabado es muy lindo porque podemos ver diferentes tipos de personajes, clases, compartiendo de dicha actividad. Les voy a contar un poquito de esa historia. Entonces, el origen del carnaval es desconocido y por ello ha sido un tema que ha suscitado infinitas discusiones. Ustedes van a encontrar trabajos del carnaval en casi todas las ciencias.
Hay trabajos en sociología, en antropología, en etnología, bueno, en todos los estudios culturales, donde se va a intentar hacer un análisis de este tema. Se dice que los griegos ya lo celebraban, siendo de esta manera una de las manifestaciones paganas más antiguas, y se relacionaba con la adoración a la diosa Isis, que era la diosa de la fecundidad, aunque también se ha relacionado con las bacanalias, las lupercalias, las matronalias. Algunos autores van a plantear que el carnaval desciende directamente de los Saturnales, que era una fiesta que se celebraba en diciembre para rendirle honor al dios Saturno. Durante estas ceremonias, que eran de tipo pagano y en las que muchas de ellas tenían un carácter de ritual agrícola, se permitía un cambio de las relaciones jerárquicas entre nobles y plebeyos, donde el uso de las máscaras permitía el goce desenfrenado a todo nivel, ¿no? Comida, bebida, placeres sensoriales y sexuales. En la Edad Media se van a dar unos cambios muy importantes, siendo los bailes de máscaras o las mascaradas muy significativas. Y dichas máscaras buscaban representar los vicios y virtudes de las personas. Por ejemplo, la máscara negra en el arlequín, que simboliza lo demoníaco, y el juego de los contrarios de la vestimenta, que es blanco y negro, lo malo dentro de lo bueno o lo claro dentro de lo oscuro. Y por otro lado, ocultar la persona que cometía la transgresión, ¿no? En realidad se cometían, en muchos casos, verdaderas fechorías, y personas que tenían un rango importante se permitían cualquier licencia escondidos bajo un disfraz. El disfraz, por otro lado, personifica al individuo, y este va a ser todo un remedio conductual, pero vale la pena mencionar que, aunque es sabido que asumir el personaje es serlo sin serlo durante los días del carnaval, reafirmando el sí soy eso. Es complejo, es cuando después del tiempo establecido se sigue usando el disfraz con otros fines y se asume como una identidad propia o considerada real. Es decir, yo me puedo disfrazar de médico, comportarme como tal, llevar mi fonendoscopio, intentar hacer una inspección a todas las personas que están allí, pero si yo me sigo creyendo médico después del carnaval, he entrado en un problema identitario muy importante porque me he salido de la realidad. Otras fiestas de inversión y desorden aparecen y van a ser conocidas genéricamente como las fiestas de locos, haciendo, por supuesto, un énfasis a la idea de perder la razón o de actuar sin medida o moderación, o de una manera que fuera pasional o muy exagerada. Este último atributo también es interesante por la idea del remedio de una acción que se va a mostrar de una forma grotesca o agrandada. Ejemplo de eso sería, por ejemplo, si yo me voy a caracterizar como un payaso en carnaval, muy seguramente voy a pintar una sonrisa desmedida, voy a emitir una sonrisa desmedida, o me voy a pintar de una manera muy, muy exagerada. Con la progresiva implantación del cristianismo, todas estas fiestas paganas van decayendo y la idea del carnaval tal y como nosotros la conocemos va surgiendo realmente en Italia. Italia, como sabemos, ha sido siempre un país de gran tradición católica, y la llegada del carnaval en la Edad Media, sumado a los cambios del calendario que habían sido propuestos por el Papa Gregorio, busca que se vincule un hecho católico del calendario a un hecho pagano o de otra religión, buscando restarle o desvirtuar importancia a esa festividad. Entonces, por ejemplo, las fiestas de Navidad, ¿perdón? Sí, sí. Por eso antes de Carnaval aparecen las fiestas de Navidad, y en febrero se intenta quitar, por ejemplo, importancia al Purim, fiesta judía donde, por ejemplo, entre otras cosas, los disfraces están presentes. La Cuaresma se instaura como una forma de espiar todas esas celebraciones que van a culminar con la denominada Semana Mayor, y se respondería pues entonces al adagio popular de que el que peca y reza empata. Así,
La Europa católica va a reformular la fiesta de carnaval, dándole un significado dentro del calendario cristiano y se va a convertir muy prontamente en una tradición en casi toda la península. La palabra carnaval proviene del latín carnem levare o literalmente que es privar la carne, que va a ser una referencia al último banquete que se celebra tradicionalmente en el último día antes de entrar en el periodo de Cuaresma, y también se deja entrever el significado de un tiempo de abstinencia carnal. La primera evidencia del uso del término en el sentido con que lo conocemos hoy se remonta al siglo XIII, tanto en el área de Florencia como en Roma. Entonces, fíjense que muchas de las imágenes ustedes van a ver que aparece, por ejemplo, la figura de la cola del pez o del bacalao en señal de ese inicio de la Cuaresma. El carnaval va a entender de clases sociales y se va a celebrar diferente en las clases altas y en el pueblo. En España se fija el origen del carnaval en el siglo XV en Cádiz, como consecuencia de la presencia de mercaderes, navegantes y comerciales que provenían precisamente de Venecia. Y es a través de ellos que se popularizan las máscaras y disfraces de la Cuaresma. O sea, fíjense, aquí tengo unas imágenes ya del siglo XVIII, pero es una tradición que empieza en el siglo XV y como vimos al principio de la conferencia en los vídeos que nos compartió Félix, sigue siendo uno de los carnavales más importantes en la actualidad. Entonces, pues el carnaval entiende de clases y de jerarquías sociales y se va a celebrar diferente en las clases altas y en el pueblo. En el siglo XVIII, el carnaval se vio inmerso en un proceso de aceptación por las cortes y las clases altas, lo que llevó a su refinamiento. Y, por ejemplo, el uso de las máscaras se integró en el modelo de los bailes de máscara y las fiestas de salón. Puede decirse que en general el carnaval seguía siendo una fiesta eminentemente popular en que sobre todo las clases humildes y los jóvenes se enfrentaban temporalmente e intentaban subvertir un orden social que era difícil para ellos. El carnaval fue una de las formas más contundentes y expresivas de la festividad en el pasado y una fiesta en la que todos los miembros de la comunidad participaban de alguna manera. Todos eran actores, espectadores en las calles y en las plazas. Era una época de postulaciones, o sea, de pedir. Fíjense que en esta ilustración anterior, por ejemplo, vemos varias de las cosas que son usuales en carnaval, que era el pedir. Vemos aquí a varios de los tunos, pidiendo con su pandereta, disfraces, figuras amables, monstruos míticos, canciones repetidas, bailes alegres, danzas, rituales, cortejos de orden hipercaótico, ¿sí? Y una cosa muy interesante y es excesos, abusos y violencia ritual. Fíjense que, por ejemplo, aquí vemos a una persona pegándole a otra y todo eso era aceptado en ese momento. La fiesta va evolucionando en una de las más importantes de España, donde se van introduciendo elementos propios del lugar donde se festeja y cada lugar impondrá sus normas particulares, aunque las bases generales de celebrar el carnaval en España son bastante similares entre todas las comunidades o localidades en las que se va a dar. La fiesta comienza con un discurso de apertura de una celebridad local o pregón de carnaval, donde se da la regulación e inicio de la actividad. O sea, se van a poner todas las normas de cómo se va a funcionar en esos días. Luego van a empezar las acciones en las calles y duran varios días con desfiles, disfraces, concursos y teatro de tipo callejero. Luego, el tiempo que van a durar las celebraciones va a variar un poco. Y en general en España hay ciertas tradiciones que se considerarían carnavalescas, empezando incluso en el tiempo de Navidad. Por ejemplo, estarían todas las celebraciones que se van a dar, dicen, entre Navidad y miércoles de cenizas, que incluirían
San Antón, San Sebastián, la Candelaria, San Blas, Santa Águeda, y todas esas celebraciones, según señala un autor muy interesante que se llama Martín Serna, suelen tener esa connotación carnavalesca de manera muy clara. Muchos lugares van a celebrar algo que se llama el jueves de compadres o de comadres, y en otros lugares solo se va a considerar el jueves o jueves gordo como un día importante, o el martes de carnaval o martes gordo como el día significativo. Aquí voy a hacer un comentario, y es que se usaba la expresión de martes gordo porque en ese día se comía una gran cantidad de comida a nivel popular y se intentaba comerse toda la carne del cerdo que durante los siguientes 40 días no se iban a poder consumir. Entonces se hacían verdaderos bacanales. Y fíjense que el martes es un día muy importante y lo reseñan casi todos los carnavales como el Mardi Gras. El punto culminante tiene lugar ese día, ese martes de carnaval, y termina el miércoles de ceniza con la tradición del entierro de la sardina, que es una parodia de un funeral en el que se entierran o se queman sardinas que simbólicamente marcan la despedida, los placeres de la vida y la preparación para la Semana Santa. Todo esto va a ser posterior a la lectura del testamento de la sardina, en la que se va a decir que pobrecita, que ya va a dejar muchas cosas, pero una cosa interesantísima, y es que en ese entierro de la sardina también se van a hacer de nuevo todas las denuncias de tipo popular y social. De nuevo, pues se usa ese testamento para denunciar a las autoridades, sean civiles o eclesiásticas, y la quema va a simbolizar el fin del desorden, donde el fuego se usa como un ritual de purificación para restablecer el orden habitual que se había roto durante esos días de carnaval. De nuevo, la paradoja va a radicar en que el deseo popular es que no se restaure ese orden, ¿no? Y fíjense algo, y es que de nuevo se da otra inversión, y es no darle la bienvenida a la sardina, sino enterrarla y quemarla a manera de protesta, ¿no? No nos queremos comer la sardina, no queremos que venga, y la negación, pues, ese tiempo de la Cuaresma. Más adelante voy a hablar de una cosa que es la que va a ser significativa de este mundo al revés, que es los rituales de inversión. Como ya he señalado, todas las instancias sociales participaban de aquellas celebraciones y el estudiante, por supuesto, pues no va a escapar de ello. Para los estudiantes, las fiestas de inversión era una cosa que ellos ya conocían, y muchas de esas celebraciones en el siglo XVIII, aquí vamos a recordar una cosa, y era que la universidad y los colegios eran fundados y mantenidos por religiosos, ¿no? Entonces, una de esas fiestas de inversión se iniciaba con la festividad de San Nicolás de Bari el 6 de diciembre y terminaba entrado de enero. Y aquí Carlos Baroja vuelve y nos dice una cosa, y es que los estudiantes conocían de estas fiestas de inversión, y una de las fiestas importantes de la que nos habla Carlos Baroja es una fiesta que se llamaba la fiesta de los obispillos. Entonces, ¿qué pasaba en esta fiesta? Los jóvenes que ayudaban a los religiosos, o de monaguillos, o en algunas de las otras tareas que se hacían en la iglesia, subían al coro con sus compañeros, rezaban de una forma burlesca, imitaban al prelado y terminaban con la fiesta del asno, en la que se metía un asno a la iglesia y todo al coro de la iglesia se rebuznaba, se leían textos de carácter burlesco, satírico, y muchas de estas celebraciones pues gozaban del favor de los círculos eclesiásticos. Posteriormente se va a intentar regular todo esto, la burla a la iglesia, y en muchos carnavales se prohíbe el que incluso se lleve vestimenta del clero a pena de multas y sanciones que podían llegar incluso a la excomunión. Ahora bien, vamos a rememorar algo con relación a lo que está pasando en el ámbito de los estudiantes y que vamos a ver luego reflejado en su comportamiento social. Voy a recordar aquí algo, y es que cada año el carnaval va a recoger los hechos, eventos y situaciones que han tenido una relevancia social durante ese periodo. Ejemplo de ello, y aquí voy a dar un salto hipertemporal, este año en el Carnaval de Cádiz,
muchas de las chirigotas, que así se llaman algunas comparsas en Cádiz, que cantan coplas, dieron un lugar destacado a un hecho muy nombrado en el año 2019 y fue el que hubo ventas significativas de un juguete sexual que se llamó el Satisficer y se convirtió en un motivo de burla y de sátira. Tú eras feliz en tu matrimonio, pero inventaron un juguete parkour. Antes tú eras el rey de la casa y ahora conmigo de ti la parienta pasa. Pues hace ya casi un año que tú te sientes un extraño. Antes pa' ella eras un fiera y por mi culpa estás a dos velas. Es por eso que me llaman el rompematrimonios. Hago que sus parejas me cojan odio. Si tu mujer tiene uno, pues entonces te aconsejan sí que te vayas comprando una muñeca. Hola, soy el Satisfyer Pro Generation, el aparato más vendido de las últimas navidades. Soy un producto femenino, es muy fácil de usar. Lo enciendes y lo enchufas al chumino. Estoy compuesto por 5 velocidades. 1, velocidad mosquito. 2, velocidad lagarto. 3, velocidad batidora. 4, velocidad ventosa. 5, velocidad pavo real. Pavo real. Estos carnavales, ven a disfrutar. Por los Satisfyer lo vas a gozar. Que esto te da gustillo, yo eso te lo aseguro. Que un placer como este, seguro que no hay ninguno. Si no, fíjense en esa como se ríe, porque tiene uno. Estos carnavales, ven a disfrutar. Con los Satisfyer lo vas a gozar. Compró uno mi parienta y me tiene olvidado. Ahora quiere el divorcio, me dice retira paso. Pues me he disfrazado de esto a ver si por fin ella me hace caso. Y después de este paso en el tiempo, había grandes y drásticas reformas que se habían emprendido por los ilustrados españoles a finalizar el reinado de Carlos III. Y en 1767 se expulsan los jesuitas, que sabemos es una comunidad en la que la parte intelectual y la fundación de centros académicos y universitarios fue y es muy importante, como mi propia universidad. Y sobre todo sobre 1768 y 1788 se rompe la idea de la vieja universidad y las castas de los llamados colegios mayores. Ocurre que se suprime una gran cantidad de inoperantes colegios, universidades que dependían de las iglesias y se seculariza la educación, es decir, se intenta que no haya ninguna confesión religiosa que domine. Se incautan bienes por parte del Estado y se intenta dar una uniformidad a la enseñanza superior. Es decir, se va a romper la profunda influencia que la iglesia tenía en la universidad, considerando que ésta no debía ocuparse de un asunto que se considera civil y público y que pertenece a la sociedad y al Estado como su representante. Esto se va a intentar mantener por lo menos hasta la dictadura de Franco. Vamos a tener presente que a mitad del siglo XVIII y sobre el año de 1845, con el Plan Pidal, se rompe con el modelo universitario del antiguo régimen y se va a dar un paso a una universidad mucho más liberal. Dicho plan consuma en España la desaparición de la universidad tradicional, al consagrar principios mucho más liberales, clásicos en materia universitaria como son la secularización, centralización, uniformidad de la enseñanza superior, libertad de enseñanza y pensamiento y carácter estatal y no gratuito de los estudios en la universidad, como lo menciona Hernández Díaz, y estos dos autores que son maravillosos, Mariano Pecet y José Luis Pecet, que van a hacer todo un análisis de la Universidad Española entre los siglos XVIII y XIX, donde van a hablar del despotismo ilustrado y toda la revolución liberal. Todo lo anterior, todo esto, se va a consolidar
en una ley, que es la Ley de Instrucción Pública de 1857, que también se llamó la Ley Moyano, en la que se va a terminar de centralizar y tratar de uniformar la participación estatal en la formación y contenido de los planes escolares. Como consecuencia de todos estos movimientos, hay grandes críticas a la formación universitaria y de carácter superior, y hay un autor que es Macías Picabeza, que él escribió su libro más o menos en 1889, que él va a hablar de los estudiantes. La crítica sobre el escolar era muy alta, porque básicamente se consideraban muy vagos. Entonces, este autor, por ejemplo, dice: los estudiantes viven fuera de sus casas sin ninguna disciplina, sin vida corporativa, disipados, holgazanes, armadores de escándalo y frecuentadores de garitos, huelgas y vacaciones constantes. Los profesores dejan un momento la clínica o el buffet y explican la materia a un grupo numeroso, aburrido, indiferente, desinteresados. Por la tarde todos se van al paseo y después, antes de los exámenes, todo se va a remediar con un manual y el programa de la asignatura. Y los padres presionan y piden carreras fáciles. Entre otras cosas, se habla, por ejemplo, de que muchos estudiantes se matriculaban y solo un pequeño porcentaje terminaban los estudios, y es un tipo de educación, como ya decía, más liberal, y que va a responder a ese orden social burgués nuevo, como también lo va a recoger Unamuno en su texto sobre la educación burguesa. A nivel popular, toda esta imagen se va a reforzar, y en la literatura y otras expresiones populares se va a reafirmar. Por ejemplo, este es un poema de José Espronceda, que se llama El estudiante de Salamanca, que dice: en Salamanca, famoso por su vida y buen talante, el atrevido estudiante le señala al entremil fuero, le da su osadía, le disculpa su riqueza, su generosa nobleza, su hermosura varonil. Fíjense que este poema del estudiante de Salamanca es de 1840. Entonces, fíjense que aquí van a empezar a aparecer algunos de los mitos que conocemos después, y es como se intenta alargar esa fama de vividores a mucho tiempo atrás, cuando, fíjense que es que en este momento en el que se van a dar origen las tunas, pues está pasando todo esto a nivel escolar. Y culturalmente ya se empieza, lo que les digo, socialmente se ha reforzado esta imagen. Pozo Ruiz comenta, que él ha escrito un libro más o menos en el 2005, comenta que a finales del siglo XIX la Universidad Española se estructuraba en 5 facultades: filosofía y letras, ciencias con secciones de ciencias exactas, física, naturales, derecho, medicina y farmacia, habiendo sido suprimida definitivamente la cátedra de teología en 1868. Pero solo la Facultad de Derecho estaba presente oficialmente en todas las universidades, y se completaba con estudios superiores de notariado, diplomacia, ingenieros industriales, comercio, náutica, veterinaria, y amén de las escuelas normales, con escuelas llamadas especiales con una buena proyección científica, como las de ingenieros de caminos, canales, puertos, minas, montes, agrónomos y ayudantes de obras públicas. O sea, acuérdense todo lo que nos había contado también Antonio Luis Toni la semana pasada, sobre cómo se estaba desarrollando todo un sistema ferroviario y de carreteras. Y lo que decíamos, para los nuevos ricos eran importantes carreras como, por ejemplo, comercio, o notariado, obras públicas. Y vemos que en ese mapa universitario, por supuesto, Madrid, al tener el carácter de universidad central, tiene un lugar predominante, y no olvidemos que uno de los carnavales más importantes se celebra allí, con lo que los escolares participaron de estos. Fíjense que este es el mapa de los distritos universitarios según la Ley Moyano de 1857, donde están todos los distritos, que desde donde luego salen las famosas tunas de distrito, que nosotros en América mal llamamos distrito a la universidad a la tuna que se forma dentro de una universidad con diferentes facultades.
Entonces, en resumen, como vemos, entre 1968 y 1900 van a ocurrir un montonazo de cosas que van a ser denunciadas, por supuesto, en las fiestas de carnaval y que van a atravesar la vida del escolar. Vamos a recordar gran inestabilidad política y social, celebraciones del carnaval con marcadas disparidades sociales, bailes de disfraces y máscaras en salones, muchos de los cuales se terminan prohibiendo, la ley de asociaciones y cambios a nivel económico dando lugar a la aparición de esa nueva burguesía, esos nuevos ricos, que no todos eran cultos, pero el dinero les posibilitaba un cambio de estatus, que era un dinero trabajado o en el caso de mucha gente dinero heredado. Y pues este cambio a nivel educativo significativo. Con toda esta contextualización social, vamos a volver al carnaval, porque dentro de esta fiesta se van a dar todo tipo de rituales. Rituales de ciclicidad y fertilidad, de confirmación, expiación, inversión y ostentación. A efectos del tema que a nosotros nos interesa, que son las estudiantinas de verdaderos escolares, me voy a centrar en lo que son los ritos de inversión y los ritos de ostentación. Cuando hablamos de rituales, se va a hacer un señalamiento a una celebración de carácter pagano, ya que si fuera una celebración de orden religioso, se hablaría de un rito o de un sacramento, aunque se usan los dos términos como sinónimos. Un ritual es un conjunto de acciones o de prácticas que se tienden a repetir de igual forma, siguiendo unos métodos y momentos muy específicos, y vamos a tener en cuenta que un ritual no es un hábito, que la evolución social va a tener un impacto de transformación en los mismos y que van a cumplir una función de catalizadores para el cambio de las personas, que va a fortalecer el vínculo con el grupo o con la comunidad y va a perpetuar un comportamiento colectivo recuerdo de sucesos anteriores. El ritual, este grabado es muy lindo porque les va a mostrar un poco de eso, cómo estaban pasando, cómo pasan un montón de cosas en simultáneo. El ritual es un paralenguaje actual, como lo señala Gómez García. La acción ritual tiende a ser demasiado elaborada. Articula gestos, en ocasiones palabras, cantos, realizados en muchos de los casos por personas que gozan de una cierta calificación o estatus. Y yo agrego, o que supone que lo es, o que se ha dado ese rango o categoría, en lugares o tiempos predeterminados y consagrados a tal fin, donde se utilizan objetos y parafernalias a veces muy sofisticadas. Se trata de una actuación que es preprogramada, estereotipada y codificada. No se va a actuar al azar, ni va a caber la improvisación. Al contrario, va a ser una jugada hiperprivilegiada que va a tener garantizado un éxito. Y complementa este autor diciendo que un rito es primordialmente, como se ha señalado, algo actuado en clave simbólica. Es una práctica, acción, secuencia de actos cargados de un simbolismo cultural codificado. De ahí que su análisis va a consistir en decodificar e interpretar lo que se va a comunicar sin palabras, a veces reforzados por ellas o a contrapelo de ellas, ¿sí? Porque se puede usar una palabra con el fin de mostrar justo que es todo lo contrario. Ahora, se van a dar, por otro lado, un poder ritual a los objetos materiales que se usan. Y estos se van a reforzar, ahora les voy a mostrar una cosa chula, se usan simbólicamente para reforzar en el plano concreto conceptos abstractos que son parte de una trama del pensamiento humano y que en ese sentido sería la primera parte en la formulación de los mitos, es decir, de acciones que van a resultar extraordinarias. Y en esto la TUN ha sido bastante fantástica. Aquí, fíjense que esta imagen es hiper conocida, incluso la publicaron hace unos días en Facebook. Y a mí me encantó porque en una imagen tan concreta, si nosotros la miramos en detalle, vamos a encontrar una cantidad de detalles. Cuando la persona que comparte la imagen en Facebook dice, ay, qué bonita, la serenata romántica, digo yo, no miró muy bien, porque lo único romántico, o de lo que haría un poquito alusión, es
en este texto que habla del carnaval en la calle y la vista clavada en los balcones y desde el balcón centrado en esos tricornios y cucharas. Se ve en la parte de atrás, fíjense qué interesante, el pasacalle, todo el grupo del pasacalle, que esta es una de las cosas que nosotros vamos a conservar después dentro de nuestras acciones, nuestra pandereta, fíjense, este es otro de nuestros grandes símbolos, y la muchacha tan simpática que decíamos que estaba siendo rondada, mentira, miren, es una mujer en actitud súper despectiva, tirando unas monedas. No todo es tan romántico como lo pintan. Y en la parte de atrás del cartel, fíjense que este dato está aquí, se ve una parte de crítica política, de publicidad política, Partido Liberal, candidatura para el diputado, don Luis Romea, y en la parte de abajo, fíjense que se va a hablar de ese círculo de recreo que va a organizar un gran baile de máscaras. Entonces se dan cuenta, aquí hay una crítica, el carnaval se celebraba en la calle, pero sigue habiendo esa diferenciación de clases y jerárquica. Ritualizar objetos es además una forma de establecer su importancia y en el caso de los escasos, pues realzar su diferenciación. En cualquier caso, siempre poseen un sentido final que representa una explicación profunda de por qué estos han sido como objetos venerados, exaltados y no otros. Los rituales tienen unos cauces determinados y, como es fácil entender, suelen tener una función de servir de ayuda, de válvula de escape, de esas tensiones que socialmente existen, de clases o de jerarquías, y el ritualmente el poder se niega a sí mismo y va a dar lugar a su contrario o al caos, pero solo para reaparecer triunfante, como se los decía antes, cuando se acaba el ritual, cuya verdadera naturaleza es reafirmar la parte poderosa por oposición o dialécticamente al término que prefieran. Por eso el carnaval va a ir antes del miércoles de ceniza y no después, y siempre es don Carnal el vencido por doña Cuaresma. Permitir que el pueblo o jerarquía menor tome el poder por unos días llevará implícitamente el significado de que el resto del año van a volver al orden previo establecido y dejar que unos días sea la burla, la sátira y el caos el que impere, pues va a implicar que el resto del año hay que hacer las cosas como se espera deberían ocurrir y que todo permanezca realmente igual. La prueba es que si bien es cierto que las autoridades tenían órdenes directas de dejar hacer, en épocas de gran inestabilidad, de especial inestabilidad social, se tomaban medidas especiales de orden público. Aquí hay una anécdota súper interesante y es que en uno de los carnavales de Barcelona, las cosas estaban muy calientes y para evitar que la gente se alertara con la presencia de guardias o de policías, de guardias, disfrazaron a todos los guardias de payasos. ¿Qué pasó? Que cuando uno de sus superiores pasó, todos los payasos se pusieron en guardia y así la gente supo que todo el que era payaso era un guardia. Entonces, en ese año, aquellas comparsas o aquellos grupos que tenían payasos decidieron hacer cambios de su disfraz para no ser atacados en esa violencia ritual por el pueblo. Fíjense qué lindo es esta imagen, esta representación de don Carnaval, con sus cuernos, gordito, comiéndose su pierna de cerdo. Doña Cuaresma, que tiene 7 patitas, porque son 7 semanas la que dura la Cuaresma, y como la pueden ver, está flaquita, famélica, con su hábito de monja y con su pez, un bacalao, una sardina, un pez. Y la cara, ¿no? Las caras simbólicas de alegría, parciente, diversión, y por el otro lado, amargado. Ahí doña Cuaresma va agarrada por don Carnal. Los rituales de inversión son apasionantísimos de estudiar, nos vamos a meter ahora en este tema, pero también suelen ser muy tristes. Y encierran un carácter bastante melancólico porque en ese mundo de sátiras, de máscaras y cambios de todo tipo, es que se va a cristalizar
el mundo al revés, incluso mundos de desesperanza y de injusticia. Sobre todo, por ejemplo, cuando se habla de esa inversión de clases sociales, donde el pobre por unos días es rico, o se nombran reyes y reinas en el pueblo como con el ánimo de exaltarlos. Hay inversiones, sobre todo las de inversión de profesiones, de actividades y por supuesto inversiones de sexo. Ya también ustedes seguramente han visto algunas fotos donde hay comparsas de carnaval vestidas como estudiantinas, en que, por ejemplo, las chicas llevaban pintados bigotes. Ahora bien, en el caso, por ejemplo, de la música y otras expresiones, se establece en el carnaval también un tipo alternativo de comunicación, lenguaje y vínculo. La danza y los movimientos corporales, pues, establecen contacto, sentir a los otros, tocar, ser tocados, propiciando toda una experiencia a nivel corporal, creador de movimientos y gestos en constante consonancia con los otros. Y la comparsa es el lugar donde se van a recrear cantidad de miedos y placeres propios del humano. Pues en últimas el carnaval va a permitir que el individuo sea usado dentro de ese espacio y a la vez pueda usar a los otros para recrear todo ese mundo interno. Batkin, que es un autor ruso que también es otro de los grandes referentes de carnaval, va a señalar una cosa muy interesante, y es que los niños, los locos y los menos favorecidos ocupaban un lugar privilegiado en las fiestas, siendo muy importante el establecer las jerarquías ficticias y creando un cierto reino utópico de igualdad y abundancia. Por ejemplo, esta estudiantina es la del Círculo de Empleados y Obreros. O sea, fíjense que está vestida a la manera de una estudiantina verdadera, pero realmente corresponde al Círculo de Obreros. Nos encontramos, y como ya han mencionado varios autores dedicados al estudio de las tunas estudiantinas, que estas empiezan un cambio de nombre y de carácter que se va a ver reflejado en muchas agrupaciones. Es interesante que el pueblo quiera apropiarse. Fíjense que este sería un grupo de estudiantes de mitad del siglo XIX. Si ustedes ven, el muchacho, el joven, está con su traje de levita o chaqueta, chaleco, su corbata, pantalón. ¿Qué pasa aquí? Que es muy interesante. El pueblo, ya hemos dicho que el estudiante se vuelve una figura aspiracional, ¿no? Un pobre que se vuelve rico por su esfuerzo, por sus estudios, por su trabajo. El pueblo se apropia de ese papel del escolar, condición de la que carece, y por su parte el escolar o académico, que está siendo tan profundamente criticado, se invierte en tuno vagabundo, dejando de ser por un momento su lugar social privilegiado, que en ese momento lo tiene. Sin embargo, va a llamar la atención una cosa, y es que justo después la tuna va a reclamar, va a llamar la atención una cosa, y es que son las agrupaciones las que hacen esta inversión nominal de estudiantina tuno, son los mismos estudiantes, que luego van a reclamar su derecho a que la tuna sea del escolar y no de las otras agrupaciones, vinculando su nombre a la casa de estudios. Es decir, me tomo el nombre, empieza a ser una gran figura a nivel social, sigue siendo representado por el grupo social que es el que va a validar, y yo reclamo mi derecho. Voy a mostrarles una cosa a manera de ejemplo, como señala López Prat en su libro de Carnaval de Cádiz, que él va a hacer una relación de las agrupaciones entre 1821 y 2005, de todas las agrupaciones que participaron en el carnaval, y reseña que en 1870 la comparsa estudiantina de la Facultad de Medicina va a salir con ese nombre por 3 años consecutivos, luego ya no se reseña más, y entre 1878 y 1890
nombra varias estudiantinas de las que solo aparece evocar su origen escolar, la del Instituto Cádiz. Salían muchos tipos de comparsas, orfeones, coros, rondallas, murgas, estudiantinas. O sea, fíjense que eran muchos tipos de comparsa, pero las que empezaron a diferenciarse como estudiantinas verdaderas empiezan a incluir el nombre de su centro académico, de su facultad. Y ya en 1891, por ejemplo, había la estudiantina Tuna San Carlos en ese listado del que les hablo, la Tuna Sevillana 91, que vuelve a estar en el año 98, y hay referencias hechas por otros autores de grupos en Alicante, en Madrid y en Barcelona. Esto es clave porque, aunque había comparsas de los estudiantes que se disfrazaban como tales, con el cambio normativo se va a dar el cambio de funcionamiento y un intento de marcar una gran diferencia frente a las otras comparsas. Y como lo decía, por ejemplo, esas agrupaciones de estudiantinas, uno veía que se llamaban, por ejemplo, Estudiantina Matusalén, Estudiantina Los Dragones, Estudiantina Los Marineros, con lo que de entrada nos van dando la idea de que muy seguramente no pertenecían a un centro escolar, o como lo vimos, Estudiantina de Obreros. En cuanto a las estudiantinas, ocurre que la mayoría de las que eran de estudiantes, ya lo dije, pues incluían su nombre. Tras 1868, una vez oficializado el asociacionismo, las comparsas no académicas salieron generalmente patrocinadas por ateneos, por círculos de recreo, por casinos, trascendiendo la época de Carnestolendas, y se presentaron en diversos escenarios y fechas, generando muy buenos ingresos, con lo que la actividad se volvió muy interesante e incluso lucrativa. Y por otra parte, al no tener un patrocinador garantizado, lo habitual es que las estudiantinas de verdaderos estudiantes desaparecieran después de carnaval, pudiendo o no refundarse al siguiente año, o se reorganizaban con un fin absolutamente específico, casi siempre de carácter benéfico. Martínez Velasco en 1877 afirmaría que no se necesitaría ya una época específica de celebración, porque ya se vivía como en un perpetuo carnaval durante todo el año, haciendo referencia a que te podías encontrar una estudiantina, un grupo, comillas, disfrazado, que podía estar presente en cualquier momento y actividad del año. O sea, recordemos que muchos de esos grupos tenían ejecutantes, con lo que se volvían muy deseables para todos los bailes de sociedad. El estudiante, aunque se denomina un tuno, no quiere parecerlo y solo lo emularía en su carácter disipado de vida festiva y de bohemia. Y de nuevo, como lo hemos dicho todo este tiempo, es una burla al carácter que muchos autores les atribuían de ser unos verdaderos holgazanes y vagos, respondiendo a la idea de parezco pero no lo soy. Es toda una burla. Acá va a aparecer otro ritual bien interesante, que son los rituales de ostentación, porque las estudiantinas tunas empiezan a gozar de ese prestigio y reconocimiento social y se vuelven para Puebla en una figura deseable, o como decimos ahora, aspiracional. Estudiar y pertenecer a una casta intelectual se impone como motivo que va a elevar de rango, y políticos y la clase social alta quiere incluir a las tunas en muchas de sus celebraciones. Las comparsas se van a llenar de lujo, todos estos lujos traídos por los nuevos ricos, y estos nuevos ricos van a dar donativos, porque en muchos de los casos también se convierte en un gesto expiatorio de tipo religioso. Entre más se diera o más se mostrara, sin duda era una prueba de más poder económico y de ese cambio social que se estaba gestando. En ese sentido, por ejemplo, el sastre del Teatro Real va a usar para la confección de los trajes de la estudiantina española materiales absolutamente costosos para ese momento, como el terciopelo, hebillas de plata, medias de seda, y donde se dice muchas veces que esa cuchara del tricornio eran de marfil, que fíjense que también es ese traje, aunque es el traje diseñado por él, él también va a intentar, yo he mirado una cosa muy interesante y es la moda de la ilustración francesa y los principios de la ilustración española, y se intenta hacer un traje de características muy afrancesadas,
Si ustedes revisan grabados anteriores, pues se ve que es toda una época de ostentación y un afrancesamiento que se trae a la sociedad española. Observamos cómo el carnaval recupera y posibilita el espacio lúdico de los sujetos dentro de una actividad socialmente aceptada, siendo un evento popular donde la música, la comparsa, el baile, el maquillaje, las máscaras y otras imágenes van a permitir un comportamiento y relación particular del individuo consigo mismo y con ese entorno. Va a poner a disposición del sujeto todos estos hechos para que se expresen todas las ocurrencias que internamente se están dando. De esta forma, el carnaval se sitúa en la frontera entre las dos realidades, siendo una forma concreta de la vida misma, que no es simplemente representada, sino vivida durante el tiempo que va a durar esta actividad. Y pues a manera de conclusión les diré pues que este carnaval va a permitir tener una experiencia real y efectiva de muchas emociones que habitualmente no son permitidas, como degradar figuras de autoridad, virtudes idealizadas por la cultura, corporizaciones, vulgarizarlas, burlarlas en forma real o a través de diferentes tipos de imágenes, actos, parodias, representaciones y figuras carnavalescas. Lo anterior pues permite una violación transitoria de las normas introyectadas en las cuales existe una liberación del temor impuesto por la regla misma y se goza pues del placer producido al establecer real y efectivamente un orden contrario al reglamentado. En general esa ilusión se plasma en un como sí, como lo hemos dicho, transitorio, vivido objetivamente, y esta vivencia es posible si es sostenida y apoyada por la experiencia ilusoria de los otros que participan en el carnaval y lo validan. Es paradójico porque va a permitir la existencia de identidades simultáneas, donde los objetos, como ya hemos dicho, cobran significado y sentido, donde esos objetos van a ser usados con mutualidad y con una alta creatividad, donde se va a establecer una realidad que va a ser móvil e incierta y que a la vez se erige sobre algo que ya está muy establecido. O sea, sí se da un marco muy claro de funcionamiento, que era lo que decíamos que permitía el ritual, que permitía el orden establecido, pero el juego dentro del carnaval es un juego libre. Es un juego que a pesar de que tiene una serie de normativas, se van a permitir una cierta creatividad y libertad, que es donde se parece un poco al juego del niño. Va a poner la realidad externa al beneficio de una realidad interna, y pues todo lo que son máscaras y disfraces pues van a ser usadas, todas sus cualidades, para representar no solo afectos sino conductas. Se va a instaurar pues ese tiempo, espacio y relación particular, y es así como se posibilitan una serie de actos y conductas inusuales. Es un juego entre el ser, no ser e ir siendo, a partir del cual surgen acontecimientos y sucesos móviles que rompen con los mecanismos sociales que tienden a fijar la vida en hechos inmóviles. Es entonces en ese entorno de ser y no ser cuando los verdaderos escolares reclaman su lugar, se niegan a ser denominados vagos, holgazanes y todos jugando al juego de la inversión, y por ello marcando la diferencia con aquellos grupos denominados estudiantinas. Al no ser lo que somos, somos lo que se imita, en el juego de yo tomo tu papel, ya que tú tomaste el mío.